Vamos a hablar un poco de la relación, porque no me voy a meter en un tema que es especialista en mano. Nosotros los médicos somos sumamente celosos en nuestras especialidades, porque había un concepto bien antiguo que el médico tenía que saber de todo. La verdad que sí, es importante que uno entienda de todo, pero no saber de todo. Los traumatólogos que pasaron antiguos, que creían que podían operar caderas, columnas, muñecas y de todo, sirvieron un tiempo, y yo creo que eso pasó porque se ha sofisticado tanto y la tecnología ha llegado tan fuerte a la traumatología y a la neurocirugía que ya la columna se independizó. Igual que los nervios periféricos, sobre todo de la mano, son fundamentalmente por médicos especialistas en mano. Nosotros, como de columna, de repente nos topamos en algunas cirugías, o los neurocirujanos se topan en estos atrapamientos de los nervios. ¿Qué es esto del atrapamiento de los nervios? El atrapamiento de los nervios son, ¿por qué lo pusimos? Porque es muy importante no confundir con las patologías de raíces nerviosas. La columna tiene un centro y del centro salen unas raíces nerviosas. Esas raíces nerviosas se juntan más abajo, aquí en el plexo o por la ingle, y esas forman los nervios. Por eso que hay que distinguir ustedes entre nervios y raíces nerviosas. Raíces es de raíz, de donde viene el tronco del árbol nervioso, aparecen las raíces. De ahí se juntan y forman los nervios. Y esos nervios pueden atraparse en la rodilla, en el tobillo, en la muñeca, el famoso túnel carpiano, en el codo del interóseo anterior, o tenemos cubitales acá en esta parte de aquí, ya sea por traumatismo o sea porque los músculos crecieron mucho y imitan dolores radiculares de columna o adentro de la médula y se confunden. Por lo tanto, vamos a hablar un poquitito de esto y de algunas cirugías mínimas de estos mismos, y nos vamos a ir de nuevo metiendo al tema que es lo que a todos nos une, que es nuestra famosa columna. Entonces vamos a ver en este caso una muñeca, y ustedes ven la muñeca, el ligamento transverso, que con el mouse yo se las voy a indicar, que es ese famoso ligamento que por diferentes razones, generalmente en personas que usan mucho las manos, eso, tejedoras, las computadoras, ahora que está de moda, pues las computadoras, por poner quizás en mala posición o tener muchas horas sin descanso, son prácticamente enfermedades profesionales en algunos casos, y estas personas hacen un desarrollo de este ligamento, ¿ya? Y que hace un sándwich a este nervio mediano que va acá y produce la sintomatología que se irradia al pulgar, a los nervios, y típicamente está producido por un adormecimiento en la mañana, sobre todo, o en las noches la despiertan porque se le duermen las manos, sobre todo en forma matinal. Y ahí ustedes ven cómo esta distribución de este nervio produce este adormecimiento principalmente en la yema de los dedos y en las palmas de los dedos, un poco en el pulgar, y que amanecen con los dedos dormidos, con mucho hormigueo, dolor, y ese dolor incluso se puede traspasar, y ahí es donde se confunden mucho con la columna, a la parte posterior del trapecio, que es muy parecido a los dolores cervicales y nos produce esta sintomatología tipo radicular, pero en realidad el problema, como ustedes ven, está allá abajo en la mano. Y el dolor en la muñeca, la gente como que se tiende a sobar la muñeca, a hacer masajes en la muñeca, como que lo tira solito, hormigueo, debilidad muscular, una sensación de torpeza y atrofia de los músculos en la base del pulgar, sobre todo el pulgar, que es el que más problemas tiene. ¿Qué hacemos cuando tenemos eso? Primero, como estamos hablando de columna, diferenciarlo de los problemas de la columna. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Porque el dolor es más local, más matinal, no nace en el cuello, no se acompaña de dificultad en la movilidad de la musculatura y de los movimientos cervicales, por lo tanto no es tan difícil para nosotros diferenciarlo, aunque son parecidos, no es tan difícil. Ahí nosotros hacemos una electromiografía, para que la electromiografía detecta, a diferencia de la columna, que la electromiografía tiene un rendimiento bastante malo, excepto en algunas indicaciones específicas, por más que hemos tratado de introducirlo a los métodos diagnósticos, no es muy buena la electromiografía, nos tiende a confundir. Sí es muy buena cuando estamos hablando de nervios periféricos, en un buen electromiógrafo
con un buen neurólogo especializado, podemos detectar dónde está el problema y afirmar el diagnóstico, además de puede ser por ecografía o por resonancias nucleares o puede ser también tomografía, se distinguen. Entonces, cuando tenemos un caso leve, como este de acá, vamos a usar férulas, sobre todo nocturnas, porque en la noche uno tiende a dormir con las muñecas en flexión y eso provoca los grandes dolores y adormecimiento. Usamos antiinflamatorio y podemos usar corticoides, sobre todo locales, pueden ser orales, pero también pueden ser locales, que son muy buenos para eso. También se suma a estos tratamientos, que acá no lo tenemos, las ondas de choque, que están bastante de moda, que hay especialistas en Chile muy buenos, las ondas de choque, y también podemos usar ozono y hay otros tratamientos de ese tipo de infiltraciones locales directas. En los casos severos, la cirugía. La cirugía tiene dos grandes ramas, que son las cirugías abiertas, las cirugías mínimo invasivas y también endoscópicas mínimo invasivas. Dependiendo de los especialistas, van a usar las diferentes técnicas. En general, todas andan, por suerte, bastante bien. Así que son cirugías bastante agradecidas. Así que si tienen que operarse ya con los tratamientos conservadores no han andado bien, opérense con tranquilidad porque la cirugía en general es bastante agradecida y poco riesgosa. Los postoperatorios, alivio inmediato del dolor, rehabilitación comienza a las pocas horas ya uno mover la manito, sobre todo con las técnicas mínimo invasivas. Uno, como no tiene la apertura de la piel, duele bastante menos el postoperatorio, puede empezar a mover rápido, así va sacando toda la parte venosa y limpiando todas esas cosas que quedan ahí. Y después se puede controlar con fármacos, también se pueden hacer en los postoperatorios kinesioterapia, no se puede, hay que hacer kinesioterapia postoperatoria para recuperar la fuerza y la movilidad. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el nervio cubital. Miren ustedes, otro nerviecito que va por el lado, pasa por otro túnel que se llama el famoso conducto de Guyon y se produce un adormecimiento y menos sensibilidad más pegadito al pulgar. El otro era justo lo contrario, en estos dos dedos y más acá, en este es más tirado a la mitad del dedo anular y hacia el índice. Generalmente se confunde, pero es más la mitad de este lado que la mitad de este otro lado. Y esto, por apretarse aquí, o ya sea a nivel del codo, en la epitróquea del codo, puede producir estos síndromes de atrapamiento. Otro, tenemos el síndrome del interóseo anterior. Ya nos dimos cuenta que el cubital son estos dos dedos chiquititos, el mediano son estos tres dedos, dos dedos chiquititos y estos tres dedos. Sobre todo en la parte sensitiva. Acá tenemos el famoso nervio mediano que viene ahí y tira una ramita que es el nervio interóseo anterior, que es bien motor, o sea, de movimiento, motor, de mueve cosas. Pronador redondo y se producen atrapamientos en esa zona. En la rama colateral más larga del nervio mediano y fundamentalmente es motor. Inerva el flexor del pulgar, el que dobla el pulgar, y los dos haces externos de los flexores profundos de los dedos. También este movimiento, el profundo, es el que hace el movimiento de las puntitas de los dedos, ¿ya? Con el pronador cuadrado. Todo eso nos lleva a este síndrome ya más agresivo, cuando ya está más fuerte. Ven ustedes que la pinza la hacen raro y la doblada de los dedos también tienen su dificultad. Y eso produce este típico cuadro con esta mano que es del síndrome interóseo anterior, que esta es una cuestión severa, pero pueden haber menores grados. Así que hay que fijarse mucho en la distribución del dolor y de la fuerza. Como es motor, es dolor y fundamentalmente déficit de fuerza. Entonces ahí el cirujano humano tiene que examinar muy bien el interóseo para ver cómo está funcionando esos músculos que nombramos. Después tenemos las raíces. Aquí vamos con la hernia para seguir un poquitito hacia arriba. No vamos a entrar porque hay muchos otros síndromes y de otros nervios periféricos. Vamos a entrar al famoso hernias del disco. Aquí ustedes ven en la raíz que está pillada, ¿ya? Ahí en esa zona y produce la compresión, pero acá, como ustedes ven acá, en el nivel de la columna. Y de ahí irradia hacia la pierna. Lo mismo que ustedes ven aquí se produce en un nivel cervical y confunde
con estos dolores, ya sea si es la rama C6, que son estas, la rama C7 y la C8. Entonces son bastante parecidos, pero uno puede clínicamente relativamente fácilmente diferenciarlo. Por eso el examen clínico nunca va a reemplazar a ningún examen de resonancia. Hoy día, de hecho, un doctor amigo me decía en la clínica que había tenido un dolor de columna muy fuerte y que estaba tratado por columna por mucho tiempo, con dolor en la pierna, un poco atípico de la irradiación, pero muy severo, y tenía el problema de un impingement de nervio, como ustedes ven acá, tenía esto apretado en 2 niveles, que coincidía relativamente bien con el cuadro, pero el problema al final era una artrosis de cadera. Así que se operó la cadera, por eso que es muy importante que vayan al especialista para que pueda diferenciar entre las caderas, entre los nervios atrapados afuera, por ejemplo el ciático en el glúteo también forma el famoso síndrome piramidal, que ahora se está haciendo. El otro día me encontré con otro médico y me contaba cómo están estos síndromes piramidales con una televisión también, igual que nosotros en la columna, sacándolo y liberándolo, los especialistas en cadera. Y imitan. Entonces, para que ustedes tengan una noción, miren estos colores, que esto es de nuestra clínica en Estados Unidos. Ustedes ven, por ejemplo, la irradiación pegadita al glúteo y por detrás es cuando tenemos esos pinzamientos de las raíces S1. Acá este naranjito mirado por detrás del monito o rosadito es la L5. La L5 la vemos por de frente y es por la parte lateral de la pierna, ¿ves? La S1 es más baja. L4 por delante de la pierna, este imita la cadera. El L3 y el L4 y el L2 son muy fáciles de caer en un diagnóstico diferencial entre la cadera y esos nervios anteriores. Entonces, si la irradiación es por posterior y baja la rodilla, uno tiende a pensar más en raíz nerviosa. Cuando la irradiación es anterior y es sobre la rodilla, uno tiende a ir a buscar problemas de cadera o de los nervios periféricos que van bajando. Acá ven el tórax, es más simple, dolor en la espalda, que se irradia hacia adelante, ven que da la vuelta completa, dependiendo del grado de que esa raíz esté pillada, es tanto lo que se va a irradiar. Si es poco, se va a irradiar menos. Si la aprieta más fuerte, se va a irradiar más, a dar la vuelta completa. Entonces, cuando usted tiene un dolor en la zona de la espalda y se irradia hacia la costilla, hacia adelante o hacia la parte lateral, es muy probable que tenga un pinzamiento, ya sea por hernia o por problema de estenosis, en la zona del tórax. Vamos ahora a hablar rápidamente de un poquitito de cómo descomprimimos, ya yéndonos al tema nuestro. La columna, por ejemplo, en una descompresión, vamos a hablar esto, que para ver, por ejemplo, una descompresión de las raíces nerviosas. En el caso lumbar, o en el caso cervical, este es un ejemplo lumbar, cuando nosotros planificamos una descompresión ya quirúrgica porque está apretado en muchas zonas, y esto es re importante acordarse que aunque estén apretados los nervios, no siempre producen dolor. Por lo tanto, tener una resonancia con estenosis, acá hay mucha ignorancia en el ambiente médico no especializado y de repente hablan, que usted tiene apretado L4 y le quedó apretado L4, pero nunca dolió eso. Uno opera lo que duele. Entonces eso es lo que hay que descomprimir. Y cada vez más es la tendencia a eso, a no descomprimir toda la columna, sino que la zona de la raíz que da la sintomatología. Porque pregúntense, ¿por qué una persona que tiene hace 15 años y hacía deporte y todo con sus nervios comprimidos, usted va a ir a ampliar esos nervios? Lo más probable es que en vez de mejorarlo le provoque un dolor que nunca había tenido. Entonces solamente se opera la tendencia moderna, los nervios que están comprometidos. Entonces, si usted tiene una radiculopatía L5, opere el L5, no opere el L3, que también la resonancia, porque los médicos que no saben, y sobre todo traumatólogos no especializados o neurocirujanos no especializados, empiezan a leer la resonancia y no dan cuenta que es muy importante, y esto lo repitió casi todas las veces, la clínica con lo que sale en la imagen. La imagen sola no habla. Por eso que cuando me preguntan, yo tengo esto, en la resonancia siempre va a salir una biblia de cosas.
Ustedes tienen que ir al médico que diagnostique lo más probable que le está doliendo y ahí va el tratamiento. Y si eso no está claro es cuando las cosas no andan bien en el tratamiento. Entonces aquí ustedes ven las raíces nerviosas y ven que nosotros dividimos en una forma pedagógica en 4 zonas. La zona del disco donde puede estar apretada pero esto baja. Tenemos la zona del pedículo, tenemos la zona que se llama receso lateral, pedículo y después la zona del foramen por donde sale la raíz hacia afuera. Cuando ustedes operan tienen que llegar a descomprimir todo, que quede todo el nervio absolutamente liberado. Por eso hay que, si ya va a operar, usted no va a diferenciar bien si la compresión es ahí, ahí, ahí. Entonces dice tenemos zona 1, 2, 3, vamos a abrir una sola 2, 3. Si la 4 está bien, la dejan tranquila. Entonces normalmente lo que se hace se calibra, como antiguamente se llamaba en la cirugía, se hace un calibraje de la raíz. Aquí ven, por ejemplo, una raíz apretada y aquí ven una raíz liberada. ¿Ya? Aquí están mirándolo desde arriba. El disco, generalmente la mayoría, el 90% más de la patología está aquí. Por eso ya no hay que operar toda la columna, sino que uno entra con televisiones o mínimamente invasivo, con microscopio, como sea, y libera la parte que está mala. Y como decía un profesor mío, it's not only one way to catch the cat. Puede ser endoscópico, abierto, microscópico. La cosa es que el equipo quirúrgico tenga la experiencia y los rendimientos para entender que lo que va a hacer es la liberación en la zona afectada. Y no operar resonancias o radiografía. Vamos a seguir. Ahí ven ustedes una diferencia entre una cirugía endoscópica con una cirugía abierta. Esto obviamente produce un poco más de daño. Ahora, todas las cirugías bien hechas van a andar bien. Y más de daño, y por eso la tendencia es ir a hacer lo mismo, pero por vía más bien endoscópica. Porque aquí ustedes hacen, no rompen musculatura y trabajan adentro, igual que la cirugía abierta. Pero para eso necesitan un entrenamiento largo. Entonces, aquí me ha tocado doctores, ay no, pero se le hicieron un bloqueo que ustedes no lo crean en el siglo XXI, después de más de 20 años o 30 años de endoscopía de columna, cuando siendo que es la 50% de la cirugía de ahora en el mundo de los cirujanos están haciendo o intentando hacer esta cirugía, todavía llegan unos traumatólogos y confunden la incisión porque es pequeñita y creen que es un bloqueo, en vez de una cirugía que demora 2 o 3 horas y que es tremendamente compleja. Entonces ustedes ven ahí cómo se coloca la anestesia local. Ahí estamos colocando un tipo, hay muchos tipos de dispositivos. En este caso vamos a hacer una cirugía endoscópica asistida, sin agüita. Y ustedes ven cómo acá colocamos las manos. Este es el endoscopio, están los succionadores y está el motor, en este caso que estamos descomprimiendo la columna. Y si ustedes fijan, el sangramiento es mínimo. Acá hay un caso clínico que tenía mucho dolor y tenía una estenosis en el nivel 4-5, no voy a entrar a los detalles de esto, ¿ah? Y ustedes ven cómo tenía el conducto, ahí debería estar blanquito y más o menos de este tamaño, y miren cómo está cerrado. Me recuerdo a algún pariente que está por acá cerca mío, y está sumamente cerrado esto, blanquito, o sea, negrito, porque está ahí un ligamento, fíjense que acosta del ligamento, y lo más divertido o interesante, que si ustedes se fijan, ella tiene toda la columna chica, pero acá hizo la crisis. Usted no tiene que operar toda la columna chica, otro concepto de hace 20 años, no puede estar abriendo toda la columna, excepto que la sintomatología de que lo otro está malo, porque ha vivido toda su vida con su columna pequeña. Entonces uno opera prácticamente lo que está dando la sintomatología, que en este caso sería aquí y probablemente acá. Habría que ver más cortes. En este caso parece que solamente el problema era acá. Y acá ustedes ven en un video cómo se descomprime esto. Y lo mismo que ustedes vieron en la foto, ahora lo van a ver por dentro. Ustedes fijaron que acá estaba el problema, probablemente a lo mejor en ello, ahí estamos poniendo anestesia local. Esta es la maravilla de esta cirugía que se hace con el paciente moviendo sus piernas. Nosotros hace más de 30 años en Estados Unidos, no yo, los que me enseñaron, empezaron a darse cuenta que se podía perfectamente operar la columna con los pacientes sedados y con anestesia local, lo que nos bajó mucho el riesgo. Entonces se colocan los tubos, vamos a adelantar un poquito y ahí ven como por ese tubito chiquito uno pone el endoscopio, que es para mirar,
y con la mano derecha empieza a usar todo tipo de instrumentos que son bastante parecidos a la cirugía abierta, de un tamaño más grande nomás, y ahí ven, ya mirando por dentro, cómo estamos sacando el tejido blando, limpiando. Posteriormente estamos, eso es tejido blando, y usando por ejemplo los motores para descomprimir. Ahí estamos haciendo los motores para descomprimir, son cirugía bastante. Ahí estamos ya llegando casi al otro lado, porque nos estamos inclinando, y ahí ustedes ven que el paciente está despierto y respondiendo las órdenes. Ahí se está moviendo y estamos preguntándole cómo se siente, que mueva el pie, y él va a ir, nosotros lo estamos monitorizando. Ahí estamos terminando la descompresión. Pedacitos de hueso que después se usan de injerto si es necesario. Y ahí tenemos la raíz nerviosa que estamos descomprimiendo. Ahí ya está despejada completamente la raíz. Era un lado izquierdo, y después de tener todos esos nervios despejados, ¡pup!, se retira, se hacen un par de puntos por dentro, un par de puntos por fuera, y el paciente se puede ir a su casa el mismo día si Dios quiere y todo anda bien. Recordemos que estas cirugías maravillosas son cirugías que son delicadas. Hay que tener un equipo quirúrgico. Y aquí ustedes ven cómo en el escáner, generalmente pedimos escáner, vemos el postoperatorio y cómo hicimos esta cuestión que apenas se veía, se formó este hoyito que es un escáner postoperatorio inmediato. Todavía se ve que hay líquido ahí y está bastante bien descomprimido, y más o menos 9 de 10 pacientes en la última publicación que hicimos en la revista Spinal Journal. Publicamos esto, y en la Neurosurgery, y tenemos 2 artículos similares donde los porcentajes de nuestros pacientes acá en Santiago nos dio, con algunos pacientes norteamericanos, porque fue multicéntrico, nos dio aproximadamente un 90% de pacientes que se sentían bastante bien y estaban satisfechos con la cirugía. Acuérdense que es columna, es dolor, entran otros factores, a veces uno hace el mismo trabajo siempre, y hay pacientes que no andan tan bien. Aquí tenemos otro caso clínico, y tenemos un problema más abajo, y aquí vamos a colocar, en este caso tuvimos que abrir mucho los foramen, era bilateral el dolor, era complicado, y ahí le estamos colocando un cage, un separador para abrir esto. Después de que abrimos por endoscopía esta zona, pusimos un separador, y ahí está el cage como levantó el disco, y tuvimos que afirmarlo con tornillo. Nos da un poco susto. De repente dejamos cage solo, pero en general lo agregamos con tornillos también percutáneos, y le colocamos un frame de tornillo, o un dispositivo en realidad, estoy muy gringo para hablar, y se colocan 4 tornillitos o 2 tornillitos también, a pesar de que muchos critican eso. Los trabajos demuestran también que 2 tornillos tienen los rendimientos a largo plazo similares. Acá tenemos otro caso entretenido para nosotros, que es una paciente que tenía mucho dolor y un pinzamiento de una columna, y vamos a sacarle vía endoscópica los tornillos. ¿Ve? Ahí estamos sacando el tornillo, y tenía un problema el disco transicional. Entonces le sacamos el tornillo, le impactamos ahí un montón de hueso, todo por vía endoscópica, por estos aparatitos, sin abrir al paciente, y colocamos una cajita, y posteriormente los tornillos que sacamos, rompimos la barra, le colocamos a un nivel más arriba 2 tornillos, y ahí ustedes ven cómo se va. Aquí hay otro paciente que también lo mismo, tenía tornillos, le estamos sacando los tornillos, todo por vía endoscópica, y para que hagamos un resumen, ahí ustedes ven cómo estamos entrando por el mismo tubito. Ahí vemos el tornillo que estaba provocando problemas, y cómo vamos a ir a buscar la barra. Vamos a romper la barra, vamos a ampliar el espacio, vamos a sacar ese tornillo. Vamos a dar vuelta un poquito esto para ver la retiro de no, ahí estamos ampliando el espacio después de retirar el tornillo. Ahí estamos sacando huesito que estaba, porque este es un paciente que el tornillo le provocaba problemas, y estamos despejando y ahí haciendo una pediculectomía que se llama, para liberar la raíz que está pasando por acá.
y ahí estamos despejando la raíz que estaba muy comprometida y dolorosa, y finalmente queda esto liberado y le sacan las adherencias. Estas son cirugías ya más frecuentes, o sea, poco frecuentes, que son pacientes que ya han sido operados y tienen un dolor específico por un tornillo, y por suerte pudimos detectar dónde estaba el problema, entonces se sacó ese tornillo y se liberó la raíz. Son cirugías complejas, esto ya es de más alto vuelo, y que también lo hacemos por cirugía endoscópica en los casos necesarios. Chao.